Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de compartir de vuelta otra versión más de nuestro programa en esta noche. Y bueno, a veces nos preguntamos cuál es el método más efectivo hoy para llegar a la gente con informaciones, con narraciones, con hechos que han sucedido en nuestra ciudad, en nuestro país o incluso en otros países, pero que quizás no tienen una presencia cotidiana, que haya sucedido alguna vez años o décadas atrás, que haya impactado en la sociedad, pero que después nos olvidamos. Tiene que ver con casos así policiales, por ejemplo, que, repito, han sido bastante impactantes en su momento, pero ¿quién tiene la oportunidad de refrescar la memoria, tomar un diario viejo y ver un poquitito los detalles de lo que había sucedido? Hoy hay canales para ese tipo de cosas, para que en la palma de nuestra mano tengamos un relato muy bien armado acerca de lo que ha sucedido anteriormente, repito, en nuestra sociedad o en otras sociedades, y así tener en cuenta un poquito hasta dónde puede llegar la conducta humana. Pero más allá de eso, me interesó mucho cuando empecé a seguir a un comunicador a quien personalmente no conocía, pero me llegó la forma en que narraba algunos sucesos policiales de nuestro país y también ha tenido a bien narrar algunas cuestiones sucedidas más allá de nuestras fronteras y quise conversar con él para ver un poquito cómo investigaba, qué lo impulsó a realizar este tipo de hilos, y me doy cuenta de la cantidad de seguidores que tiene porque es una manera muy particular de narrar y, repito, de refrescarnos la memoria, incluso darnos detalles que a lo mejor no conocíamos de algunos hechos impactantes en nuestro país. Lucas Yunes, estoy pronunciando bien el apellido de Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, espero que vos también estés muy bien. Sí, estás pronunciando bien. En realidad, la mayoría me dice Lucas Yunes porque es con J que se escribe, pero está bien pronunciarlo Yunes. Yo no suelo corregirlo, pero sos uno de los pocos que lo pronuncia bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Lucas. Te estoy siguiendo desde hace un tiempo en tus redes, en Twitter concretamente, y realmente disfruto mucho de tus narraciones. Si bien son hechos así muy impactantes, hechos que uno no hubiese querido que suceda, y me refresca la memoria, me da detalles que yo no conocía, a lo mejor incluso en su momento cuando las crónicas periodísticas nos hablaban de esos hechos, no teníamos todos los detalles y, digamos, el contexto de tal o cual situación. ¿Qué te llevó? Antes que nada, vos sos periodista, no sos comunicador, antes que nada. Así mismo es, Juan. Yo trabajo en un medio de comunicación. Yo soy argentino, en realidad vivo acá en Paraguay hace 3 años. Desde que llegué prácticamente comencé en los medios de comunicación aquí y comencé a desarrollarme en los casos policiales, comencé a trabajar en ese ámbito y me comencé a dar cuenta también de que en el día a día que nosotros vivimos y cómo se va transformando la comunicación, la velocidad es sumamente importante para comunicar. Pero a veces no nos detenemos a pensar o a ver los detalles de cada situación. Y entonces, a mi manera de buscar o de investigar particular, me interesaba mucho por esos detalles que uno a veces deja pasar o a veces en la inmediatez de tratar de contar algo, pasa por alto. Y luego ese detalle quizás termina siendo algo muy importante dentro del caso o termina dándole, si se quiere, un entendimiento. Hay muchas cosas, obviamente, que no vamos a poder comprender en la conducta de una persona que realiza o comete un hecho. Pero si se quiere, y uno puede englobar el contexto en el que está esta persona, puede quizás tomar un lugar en la escena y ver desde otra manera lo que sucedió, ¿no? Claro, nuestro país, Lucas, te otorga facilidades para este tipo de investigaciones. Me refiero a archivos en la policía, en el Ministerio Público o archivos periodísticos también, porque yo, francamente, vos me decías que estás aquí hace 3 años, yo que viví toda mi vida en este país, soy de acá, me he enterado de detalles de situaciones que en su momento he seguido, pero no he encontrado todos los detalles que marcan tu narrativa. ¿Cómo haces? Bien, eso es un punto muy importante el que mencionás, porque el acceso a la información, en este caso de los casos que fueron judicializados, fueron sentenciados y demás, yo creo que debería ser un poco más público, si se quiere. Si bien enmarca, obviamente, son casos que enmarcan situaciones privadas,
no es tan fácil llegar a investigar o acceder a un expediente y demás. Ajá. Pero está la facilidad de que cuando uno empieza a indagar sobre un caso, hoy día se puede contactar con cualquier persona en cualquier lugar del país, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando yo estoy investigando sobre un caso, me comunico con una persona que está en ese lugar y esa persona quizás me da el contacto de una persona que fue protagonista de ese hecho y de ahí intentar llegar, a veces se puede, a veces no. Eso es una realidad, al expediente, que es donde está la sentencia o donde está el desarrollo completo del caso. Pero a veces disiente mucho también la versión real o lo que sucedió con lo que se sentenció, ¿no? Y una cosa que yo está bastante, o hay que destacar, es nuestro servicio de justicia, ¿no? Cómo a veces las condenas para casos realmente impactantes son tan cortas, ¿no? Y a veces los jueces que estuvieron en esas sentencias no quieren hablar del caso por una cuestión de no exponerse ante, bueno, cómo le dieron tan pocos años a una persona que cometió un hecho tan atroz y bueno, intentan evitar, si se quiere, esa exposición y a veces sí se hace un poco difícil lograr acceder a los expedientes, pero también gracias a diarios de la época, distintos medios de informaciones que fueron digitalizadas, uno puede ir armando la escena y bueno, poder contarlo de alguna manera lo más cerca de la realidad posible. Claro, eso he percibido, que también te tomas el tiempo de ir más allá de lo que digan los papeles. He notado que también solés vincular el entorno, algún testigo, vecinos, y que aportan mucha riqueza a tu narración, y ahí es donde encuentro más detalles que yo no conocía de algunos casos. Pero ahí entras también vos en una especie de tener que administrar correctamente lo que dice la historia oficial del asunto y lo que te van contando los testigos o los vecinos. Suele ser difícil esa parte de encontrar una contradicción entre las dos versiones y tener que narrarlo de la manera más fiel posible a lo que pasó. Sí, es realmente bastante complicado esa situación porque obviamente al no ser historias de la mayoría, no son historias de felicidad, no son historias que terminan bien, involucran a una familia, involucran a un árbol genealógico, involucran a un entorno que todavía sigue su día a día, que a veces no superó lo que sucedió, que todavía siguen yendo a sus trabajos o que se encuentran con la noticia o que leen la noticia y se ven involucrados. Y bueno, después se contactan conmigo, trato de hablar con todos, de escucharlos a todos y trato también de contarlo de la manera más respetuosa posible. A veces es muy difícil intentar contar, por ejemplo, el asesinato de una persona que fue cruelmente violentada, sabiendo que tiene todavía a sus padres vivos o un hermano vivo o alguien a quien le podría afectar ese recuerdo. Entonces, si bien me enfoco mucho en los detalles, hay algunas cuestiones que trato de contarlas de una manera distinta, a modo de respeto, ¿no? Uh-huh. Por aquellas familias. Y uno entiende también que a veces genera molestia o no, pero trato siempre de basar cada parte o cada párrafo en algo, ¿no? O en la versión que alguien me contó y que yo sé que es una versión lo más cerca de la verdad posible, o en el expediente mismo del caso, ¿no? O en distintos medios de comunicación que lo publicaron en su época, pero siempre trato de hacerlo de la manera más correcta posible, pero también está esa situación de que a alguien le afecte o a alguien le moleste, y también escucho, y a veces algunos están disconformes con la situación, o te dicen que ocurrió tal cosa y que no ocurrió tal cosa, pero eso es lo interesante también y lo hace llamativo, de que a veces nosotros leemos un informe policial o nosotros leemos una condena y quizás alguien que en su momento no se animó a hablar sobre un caso en particular te cuenta que él supo lo que sucedió esa noche o ese día o en ese lugar y enriquece también lo que es el texto o lo que es la historia. También uno conoce la cualidad de las personas que estuvieron involucradas y eso es sumamente interesante, Juan. Claro, me imagino, pero ahí también viene mucha atención de tu parte. Aparece alguien que te llama y te dice, mira que esa historia no era tanto así. A partir de ahí un proceso de evaluación de la calidad y de la confiabilidad de ese testigo. Es un tema delicado también en ese aspecto, Lucas.
Sí, siempre trato de hablar mucho con la persona que se contacta conmigo, a manera tal de yo también analizar de dónde viene la versión, ¿no? Me ha pasado que se contactaron desde la mismísima cárcel Ajá. conmigo comentándome sobre un caso en particular. De hecho, me contactó la actual pareja de uno de los condenados de un caso muy famoso y muy resonado, y me comentaba que esa persona no era así, a pesar de que su pareja actual cometió un atroz asesinato. Ella me intentaba convencer de que era una buena persona, de que había cambiado, de que había modificado su vida y que nunca fue violento. Y uno también, al analizar y al hablar con esa persona, se da cuenta, bueno, de que quizás el vínculo que tiene con el victimario en este caso hace que su visión de la escena en ese momento esté un poco cegada, o que no quiera comprender por completo cómo fue que perpetró ese hecho, ¿no? Entonces, también se hace interesante. Yo obviamente los escucho siempre con el máximo respeto, pero uno también se va dando cuenta de cuál versión es la más cercana a la realidad. Claro, una de las narraciones tuyas que me ha llegado mucho es aquel caso del chico asesinado por Leoncio Piatti, y sobre todo la parte en que investigás quién era Leoncio Piatti, una persona que evidentemente tenía una especie de delirios de grandeza, se creía, creo que agente de la CIA o no sé de dónde. Tener todo eso que a lo mejor en un expediente no está o en una crónica periodística no está, pero nos lleva por un lado a entender un poquito con quién o a quiénes podemos tener de vecino, y realmente hasta dónde puede llegar la megalomanía de alguien de cometer un crimen tan atroz como de aquel chico que apenas estaba celebrando el triunfo de su club deportivo y lamentablemente es alcanzada por una bala asesina. Además, el seguimiento que después se hizo a Piatti, que entiendo que murió en la cárcel, es mucho tiempo de investigación eso, Lucas. Sí, en ese caso en particular me ayudaron mucho los colegas con quién era esta persona, porque él era, bueno, un llamador, como se lo llamaba en ese momento, y mantenía conversaciones muy extensas, a veces fuera de aire, con colegas, y bueno, me comentaban cómo era. Después era un personaje muy conocido porque en cada lugar que él visitaba o cada reunión que él mantenía, aparte también de tener vínculos en la política, no a la magnitud que él hablaba, pero sí tenía vínculos en la política. Bueno, las personas lo recordaban mucho y sabían cómo él era y cómo fue, si se quiere, transformando esa conducta que se fue agravando con el tiempo hasta que llegó a una especie de locura, por llamarlo de alguna manera. Pero esa transformación fue muy interesante, de cómo él participaba en reuniones y hablaba de cosas que uno no puede ni siquiera imaginar. Y esos relatos que la gente después de leer, porque hay casos que me suele suceder que siento una especie de, si se quiere, que no lo completé, porque luego de terminar de narrarlo se contactan un montón de personas y me cuentan detalles espectaculares, me facilitan fotos de ese momento que son realmente interesantes, y cómo uno puede ir entendiendo cómo se comporta una persona, cómo se va transformando hasta llegar a cometer un hecho realmente inimaginable, ¿no? Claro, ¿algún hecho en particular que te haya llegado más que otro? Todos evidentemente son historias muy fuertes. Entiendo que escribiste sobre el caso Lucio en la Argentina, ¿no? Hace poco. Estuviste Sí, y ahí noté cómo realmente, yo como lector tuyo, digo, noté cómo te llegó realmente ese caso. Observé mucho de tu propia tinta, de tu propio pensamiento en eso. No te limitas en ese sentido, más allá de narrar algo, si realmente te toca de cerca, como fue ese caso, lo decís sin ningún tipo de problemas, incluso hasta a lo mejor poniendo en riesgo lo que es la objetividad, que en este caso, como una narrativa, me parece que bien vale la pena conocer un poquito lo que está sintiendo el que está escribiendo, Lucas. así mismo ese es un caso muy particular que me tocó mucho, porque cuando fui investigando, cuando fui hablando con gente también allí del lugar, me fui dando cuenta cómo la crueldad se humanizó a través de estas dos personas. E inclusive este caso yo lo escribí bastantes días o semanas antes de que se diera la sentencia. Ajá. Y yo ya estaba convencido de que iban a ser condenadas a cadena perpetua. Y hubiera sido
escándalo si estas dos mujeres no hubieran sido condenadas por la atrocidad del crimen que cometieron, y también porque, bueno, a pesar de que no hayan todavía afrontado la totalidad de ese juicio, las pruebas eran realmente contundentes. Y uno, al ver también cómo los familiares de Lucio, su abuelo, hablaba al respecto, y cómo la negligencia de una jueza que otorga el cuidado de este menor a su madre y a su nueva pareja, en este caso, termina llevándolo a la muerte. Y eso yo también lo dije en su momento, que para mí fue culpable también en este caso la jueza. Tiene culpa la jueza, y a veces yo sé que puedo incurrir, si se quiere, en un compromiso legal o en una especie de represalia, si se quiere. Creo que hay casos que atribuyen este tipo de comentarios, y uno no puede ser ajeno. Uno no puede salir de esa situación, sino que tiene que decir lo que uno cree, y eso es también parte de la identidad de una persona, ¿no? Tratar de que si vos estás convencido de algo y que si ves una injusticia muy grande, luchar por ello. Y eso fue parte de este caso, y me sentí bueno, un poco aliviado, si se quiere, cuando dictaminaron que estas dos mujeres fueron condenadas a cadena perpetua. Era un poco de justicia, si se quiere, para la familia de este joven en realidad, y para toda la República Argentina en esta ocasión. Ajá. Lo que me estás diciendo me lleva a la siguiente pregunta, Lucas. ¿Sentís que nosotros, tus lectores, estamos interpretando lo que vos querés transmitir? No simplemente, viste que en el fútbol tenemos el relator y el comentarista. El relator va diciendo lo que pasa simplemente, y el comentarista es el que va diciendo por qué sucedió lo que sucedió en ese partido. En tu caso, aparte de ser relator, también sos comentarista. ¿Notás que la gente está interpretando correctamente eso? Es decir, no simplemente presentar un hecho, sino también poner tu crítica, por qué la justicia afloja a veces, por qué la condena ha sido tan débil, qué cambios tendrían que haber en nuestro sistema, la comprensión también de los hechos y su contexto. ¿Pensás que tus lectores estamos interpretando correctamente eso o no? ¿O tenés, digamos, reclamos a veces por irte un poquito más allá de la simple narración? No, la verdad, siento un apoyo increíble que nunca en mi vida imaginé que la gente iba a tomar de esa manera lo que iba contando, sino más bien iba a pensar de que iba a recibir muchas más críticas, o que me iban a atacar, o que me iban a decir, no sé, o que iban a disentir con las opiniones. Si bien el 90% de cada caso que yo armo es basado en pruebas, digamos, basado en cosas que se comprobaron, sí, entre líneas, obviamente uno no puede salir de su postura. Uno lo hace, si se quiere, cualquier periodista de cualquier medio de comunicación no puede salir de su postura. Algo de identidad tiene que tener, y eso hace también a la persona de uno, ¿no? Y en este caso yo lo que intento es juntar la información, transformar una escena de manera que el lector pueda situarse en el momento, en el lugar, a veces en el clima que estaba en ese lugar, cómo fue cada detalle, cada paso, y después también, formar una especie de opinión, no una opinión rígida, sino una postura, ¿no? Decir, bueno, quién fue el culpable, o por qué sucedió, o cuál, si se pudo haber evitado, cómo se pudo haber evitado. Y eso es muy interesante, y siento muchísimo respaldo, y noto cada vez que comento una historia, me escriben personas de toda Latinoamérica, de toda habla hispana. Me suelen escribir, me mencionan, me mandan mensajes también al privado, y realmente siento muchísimo respaldo, y también lo veo reflejado en los números, porque cada vez que comparto una historia, casi 1.200 seguidores van subiendo, y de a poco vamos creciendo, ¿no? Y esto me da muchísima motivación para seguir contando, y es algo que lo hago porque me gusta, porque me apasiona, y también siento ahora como un deber hacia el lector, de poder contarles una historia o dos historias al menos por semana, para seguir en esta constante, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de rédito económico. Todo esto lo hago fuera de mi horario laboral, fuera de mis obligaciones, y lo cuento nada más por el simple hecho de que me apasiona, y que me parece que está bueno no olvidar casos tan emblemáticos también.
Claro que sí, y mira la corrección del camino que estás tomando, ya somos cerca de 82.000 seguidores que día a día estamos leyendo tus relatos, pero pensar, bueno, evidentemente este es hoy en día el mejor canal que se tiene, ¿no? Las redes para dejar algo a la sociedad. Sin embargo, aún así tenés, digamos, proyectos de juntar, hacer un compilado y presentarlo en algún libro. ¿Alguna vez se te sugirió eso, se te pasó por la cabeza o preferís dejarlo así a través de las redes? Bueno, es algo en lo que estoy trabajando. Sí, muchísimas personas me piden, bueno, algún material, algún libro. Muchísimos me piden que haga videos en YouTube, que suba en materiales audiovisuales con los mismos relatos. A otros me piden si pueden utilizar los relatos para transformarlos en materiales audiovisuales. Y son cosas que sigo analizando. Si bien hasta ahora en lo que es mi día a día y mi cotidianidad solamente puedo compartirlo de esta manera y porque es la mejor manera que yo me puedo expresar y que yo creo que puedo transmitir lo que estoy pensando en ese momento, es a través de los relatos de Twitter, ¿no? Pero es algo que estoy analizando y es muy probable que bueno, vayamos cambiando también. Uno se va a ir si se quiere, amoldándolo a lo que quiere la gente y no es algo que descarte, es algo que quizás pueda hacerlo pronto y es algo que estoy trabajando y me estoy asesorando también para ver cómo poder ir cumpliendo con aquellas personas o con aquellos seguidores que me brindan tanto apoyo día a día. Lucas, un placer realmente conocerte a través del Zoom por ahora, ¿no? Ya, ojalá tengamos la posibilidad de conocerte personalmente y tenerte aquí, ¿por qué no? Pero así, en 30 segundos, si se puede, me quedan 30 segundos, háblame de 2 historias que más te llegaron aquí, de lo que sucedió en Paraguay. No sé si es posible, ¿no? Pero 2 de lo que más te llegó. Uno de ellos es el caso de Felicita Estigarribia, la niña de las mandarinas, que fue cruelmente asesinada. Ella vivía en una situación de vulnerabilidad, una situación de pobreza extrema. Iba a la escuela, salía a vender para traer algo de dinero para comprar la comida en su casa. Ese fue un caso que realmente me impactó mucho, el de Felicita Estigarribia, un caso que bueno, lo tendré por siempre grabado y que contempla también una situación social que es digna de analizar. Y otro de los casos que realmente me costó muchísimo investigar, uno de los primeros que fui compartiendo, es el de Cecilia Cubas. Él marca una situación social también muy complicada, la delincuencia, la inseguridad, el terrorismo instalado en el país y bueno, también contempla una situación política que sigue vigente hasta el día de hoy. Así que creo que esos 2 casos son los que de alguna manera más aristas tiene o más cosas enrieda y son muy interesantes de seguirlos leyendo e investigando y seguirán vigentes, creo, en la mente de todos los paraguayos y de toda Latinoamérica, por cierto. Claro que sí. Lucas Yunes, encantado de charlar contigo. Te felicito y te aliento a que sigas haciendo esto porque estás dándole a la sociedad algo que nunca debemos perder, memoria. Estás ayudando a la memoria de una sociedad como la nuestra. Así que te felicito y te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, estamos en contacto, en cualquier momento seguramente volveremos a charlar. Así que saludos a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante realmente. Y si usted todavía no está entre los seguidores de Lucas Yunes en Twitter, hágalo y va a ver lo interesante que él tiene para contarnos acerca de lo que ha sucedido en Paraguay y en algunos casos también fuera de nuestro país. Ya volvemos. Bueno, se suele decir que el paraguayo no lee, pero esta es una maravillosa oportunidad para leer. ¿Y quién más, quién menos hoy en día se pasa mirando la pantalla de su celular? El tema es ¿qué leemos? Las historias contadas por Lucas Yunes, que son historias reales, cosas que han sucedido en nuestro país, están muy bien narradas, muchos detalles y nos ayuda también a tener el contexto de lo que sucedió alguna vez en nuestra sociedad. Y repito, lo más importante, la sociedad tiene que tener su memoria. Y me parece que Lucas está colaborando en eso y lo hace muy bien. Así que síganlo si es que aún no lo están siguiendo en Twitter. Hasta la próxima en La Esencia.